Bueno, seguimos adelante con otros temas aquí en Arriba Gente. Y con mucho gusto les cuento que ya está en librerías La Era del Cassette, escritos del rock uruguayo entre 1985 y 1995, para conocer todos los detalles de esta extensa compilación que recibimos a su autor, Tabaré Couto. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, a través de tu trabajo tú has sido un partícipe, digamos, uno más de toda la movida del rock uruguayo de estos años. ¿Cuál es la tónica, cuál ha sido la lógica para la reunión de estos artículos? Hay como dos líneas. Una es la recopilación de la voz original de muchos de los protagonistas de esa época, obviamente los músicos, y también el entorno que rodeaba ese ecosistema. Y después le agregamos primera persona, es decir, las vivencias, los sentimientos personales alrededor de los diferentes capítulos y los diferentes momentos de aquella época. Esos son los dos ejes que tratamos de hacer convivir en el libro, ya sea como recortes de la época que aparecen, como un collage, mechado con la mirada desde el hoy personal de lo que recuerdo, sentía y vivía en aquella época, digamos. De alguna manera también es un repaso entonces por los acontecimientos sociales, políticos, históricos de la época. Claro, pero no con esa mirada tan, digamos, no con una ambición digamos, de centrarse ahí, sino más que nada como para situarlo, ¿no? Como para contextualizar. ¿Bandas como cuáles entonces están recogidas por este libro? Aparecen las tres bandas que de alguna manera eran la punta de ese triángulo, que son Los Estómagos, los Traidores y Los Tontos, y a partir de ahí traté de incluir lo más que pude y lo más que encontré a nivel digamos, de material, porque hay mucho material perdido. Yo vivo fuera, me obligué a no recurrir a Google y al hoy, sino de ir a la fuente. Pero bueno, aparecen un montón de bandas, el Cuarteto de Nos, del heavy metal de aquella época, Ácido, ADN, Cero, es que son un montón. El libro termina cuando se forma No Te Va a Gustar y cuando La Vela Puerca entrega su primer cassette para un concurso que fue acá, en Canal 10, en control remoto. Claro. Es decir... Donde participabas justamente en esa experiencia. 26 años que no estaba acá. Claro, en el canal. Te estás viendo desde hace 23 en Chile. Sí. Y en aquel momento estuviste trabajando con toda la movida que el canal, por ejemplo, tenía para darle soporte a una expresión artística como el rock nacional. Sí, ¿no? acá se... Nada más ni nada menos, porque digo, no era fácil encontrar un canal de transmisión para expresiones de ese tipo, ¿no? Y yo recuerdo, capaz que había más, pero yo recuerdo tres programas, ¿no? Videoclips en Canal 5, Alternativa también había un programa en Canal 5, después estuvo La Cueva del Rock de Los Tontos, que fue un programa que pasó un tiempo por otro canal, y Control Remoto. Y acá grabamos un montón de artistas que creo que algunas de sus grabaciones fueron de las pocas que hay en Los Traidores, claro. El Peyote Asesino, Claudio Tadei, que en paz descanse, con Rubén Rada, yo qué sé, Los Buitres, un montón. Y hacíamos un falso playback, me acuerdo, ¿no? Todavía alguien me preguntaba. Entonces, por ejemplo, a veces los grupos grababan algunas cositas fuera y después hacían un playback, pero de esa grabación en vivo. Pero bueno, era un esfuerzo que se hacía aquí con gente muy querida, con Daniel Prosdósimo, que todavía anda por aquí. Dani, anda dando vueltas, ¿viste? Pasan los años y Prosdósimo sigue quedando. Garo Araquelián claro. Trabajaba con nosotros acá, y un montón de otra gente que no me acuerdo del nombre. Y hacíamos todo ese tipo de cosas con el equipo de Alfonso, con Prosdósimo, con un montón de gente que estaba ahí en la vuelta. ¿Qué dejó esta época?
¿Cómo podría Es una década y con mucha variedad, ¿no? Era Claro. el 85, retome de la democracia, hasta el 95, que yo ya ahí pienso en mi adolescencia. Pasó 10 años, pero muchas cosas, Pero ¿no? muy intenso, Claro. estuvieron muchísimo, ¿no? Mira, yo cuando empecé el libro, o a pensar el libro, pensé que no había dejado nada. Ajá. Pensé que no... ¿De verdad pensabas Sí, eso? pensé, te juro que pensaba eso. Me llama la atención que lo digas. Sí, es que estaba afuera. Para mí, en lo personal, fueron años muy intensos. Entonces, yo cuando me fui a Chile estaba muy cansado, muy quemado, muy agotado. Entonces, cuando empecé este libro fue casi como una necesidad personal. Después se hizo un poquito menos personalizado. Y te diría que al principio pensé que no valía la pena. ¿Para qué? Tampoco yo soy mucho de mirar para el pasado desde esa mirada nostalgia de que todo pasado fue mejor, sino quería mirarlo, ahora lo miro el pasado y no solo ese, con una cuestión no tanto reivindicativa, sino de contarlo. ¿Eso cuando escribiste la primera página? ¿Y cuando escribiste la última? Ahí me di cuenta que sí, que había estado bueno. ahí sí, y el libro es nuevito, tiene un poquito, un mes y tanto, y me sorprendí mucho, gratamente, del cariño al lanzarlo. Porque pensé que mis cogeneracionales lo iban a recibir bien, pero lo recibieron mucho mejor y sobre todo me encontré mucha gente joven. Yo tengo 52 años, cuando digo joven estoy hablando de personas que tienen no 20, sino claro, 40 o 35, que eran mucho más jóvenes, son mucho más jóvenes que yo en ese momento. Y creo, y eso sí lo puse en la introducción, que la empecé a escribir al principio, literalmente, pero después la arreglé, porque si no iba a ser mentiroso conmigo mismo, de que sí algo tiene que haber ocurrido para que hoy todavía muchas de esas bandas, aunque no sean las mismas, son los mismos integrantes, tengan vigencia. El cuarteto, Buitres y las transformaciones que han habido. Claro. Y sobre todo la vinculación, ¿no? Cuando yo veo, no sé, a Garo Araquelián tocar con un artista joven en otro grupo, en El Astillero, creo que ahí hay un nexo interesante que se produce de alguien que viene de una generación de la mía y que tiene una perdurabilidad hoy interesante. Si tuvieras que, digamos, en grandes líneas, hablar de una transformación, una línea general de esas bandas que luego se fue transformando, ¿cuál sería? Se me ocurre que quizá más contestatario al principio para ir evolucionando después en otros contenidos. A ver, yo creo que la evolución más interesante es la profesionalización. Ahora, eso podríamos discutir... Se ha profesionalizado muchísimo. Eso es espectacular. Es decir, podríamos discutir horas. Yo no tengo una posición así como tan tajante como otros amigos de si la profesionalización o el profesionalismo le quita la espontaneidad y la frescura a las bandas. No lo sé. Yo creo que sí y no, depende. Yo fui a ver a los Buitres después de 20 y tantos años en ¿Qué te pareció? En Antel Arena, en los 30 aniversarios. Y claro, era una banda muy diferente a la que vi cuando debutaron en La Esquina con 100 personas. Pero después estuve conversando con Gustavo Parodi, que gentilmente aparte fue a presentar el libro. Y cuando hablo con él y veo que escucho el último disco, siento que la autenticidad y el espíritu sigue estando ahí. ¿Me entendés? Sigue estando ahí. Entonces... tiene que evolucionar, no puede ser lo mismo. No miro esa época como una época así como, era espectacular los conciertos de esa época, no, porque sonaban horrible, había muchos problemas, había bastante represión. Estuvo bueno haberlo vivido, pero está mucho mejor ver los conciertos como se ven ahora. Está bien, muy bien. Dale, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y la recomendación, ¿no? Eso porque mismo. Haga la venta del libro. Este libro es ideal para quienes tienen vacaciones. Mira, tengo una cosa. El jueves, pasado mañana, estamos presentándolo junto a Gabriel Peveroni. Sí, Gaby. En Santoral, en Atlántida. Qué bien. Y con Leo Silveira estamos ahí conversando un rato rock en la noche de verano. Bueno, muy bien. Hermoso regalo para disfrutar del Estoy verano. pronto para rebobinar. ¿Vio? ¿Te acordás que rebobinamos? Dándole vuelta. Bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias. Cerramos la entrevista por acá y ya nos vamos rapidito al contacto de móvil.